Hola a todos, voy a hablar sobre traumatismo encefalocraneal y voy a poner algunos casos clínicos para discutir. El traumatismo encefalocraneal es la primera causa de muerte en la población entre 20 a 40 años en Chile, además una importante causa de morbilidad, ya sea principalmente pacientes jóvenes. Y en la población infantil el TEC constituye el 3% de las consultas al servicio de urgencia. El trauma encefalocraneal es un intercambio brusco de energía mecánica que genera deterioro ya sea físico o funcional del contenido craneal. Puede manifestarse ya sea por un compromiso de conciencia, amnesia postraumática, alteración del examen neurológico y o evidencia de lesiones en las imágenes. Hay que distinguirlo de la contusión de cráneo, que es un golpe que no va a tener compromiso de conciencia, no va a tener amnesia postraumática o alteraciones al examen neurológico y con una imagen de cerebro normal. Cuando ocurre un trauma encefalocraneal, vamos a tener un daño primario que es producido directamente por la energía primaria y un daño secundario que se va a producir porque vamos a tener rotura de las membranas, ya sea de las mismas neuronas y de la glía y de las membranas de los vasos, que van a producir un edema cerebral que va a aumentar la presión intracraneal. Tenemos acá que fisiopatológicamente nosotros en un estado normal tenemos un flujo sanguíneo cerebral que se mantiene constante con variaciones muy amplias de la PAM. En cambio, en un paciente tequiado, nosotros vamos a perder esta autorregulación y el flujo sanguíneo cerebral va a depender directamente sobre la presión arterial media del paciente. Por otro lado, ¿cómo medimos de una forma fácil a través del examen neurológico simple a un paciente tequiado? Tenemos la escala de Glasgow, una escala ampliamente conocida, y la facilidad de ocupar la escala de Glasgow es la replicabilidad. Entonces, esto hay que sabérselo de memoria. Tenemos que apertura ocular es de 1 a 4, respuesta verbal de 1 a 5 y respuesta motora de 1 a 6. Aquí voy a hacer hincapié en la respuesta motora. Hay personas que no distinguen entre localizar, que es que francamente la mano se la lleva en el sitio donde se está produciendo el dolor, a una decorticación. En ambas flectan efectivamente el brazo, pero ¿cuál es la diferencia? Es que la flexión anormal o decorticación nosotros vamos a ver que el movimiento además está acompañado de una pronación. Lo mismo sucede con pacientes que uno les produce la maniobra de dolor y van a tener algún movimiento de la mano que no alcanza a localizar. Si este movimiento no está acompañado de pronación, entonces es un retiro y me va a dar 4 puntos en la respuesta motora. En cambio, si este paciente tiene, ¿no es cierto?, el brazo estirado y además va a hacer un movimiento de pronación, significa que estamos ante una descerebración. Entonces, teniendo eso claro, vamos a ver el primer caso. Tenemos a un paciente de 78 años, hombre, ingresa al hospital con historia de 2 semanas de confusión e inestabilidad motora de 2 semanas. Es usuario de TACO por una valvulopatía mitral y refiere sufrir caídas frecuentes. Al examen neurológico lo encontramos en Glasgow 13, o sea, el paciente, acá vemos que está somnoliento y desorientado, sí obedece órdenes, con prueba de pequeña apariencia positiva en el hemicuerpo izquierdo. Le tomamos todos los exámenes, ¿no es cierto? Y vemos que tiene un INR de 3.8, o sea, está bastante anticoagulado. Primero que nada, ¿cómo clasificaría este TEC? ¿Sería leve o moderado? ¿Qué es lo que dicen las guías? La verdad es que la guía GES no deja tan claro
y lleva un poco a confusión cuál es el TEC leve y moderado. El TEC moderado tiene que tener más que claro qué es lo que corresponde a este. Entre 9 y 13 es un TEC moderado. TEC leve son solo aquellos pacientes que tienen Glasgow 14 o 15. Entonces, a esta paciente le tomamos un escáner y aquí apareció una colección subdural, ¿no es cierto? Es una colección extensa que abarca toda la convexidad derecha y que tiene una fase hipodensa hacia frontal y más isodensa hacia posterior. Y esto va en concordancia con la sintomatología del paciente que empezó hace 2 semanas. Entonces, tenemos que un paciente, ¿cuándo tiene un hematoma subdural agudo? Es cuando tiene una colección hemorrágica en el espacio subdural, o sea, entre bajo la dura madre y la aracnoide. Va a aparecer en una cantidad entre un 10 a 20% de las imágenes en pacientes con TEC. Es mucho más frecuente en adultos. Y la fisiopatología es que se estiran y rompen las venas corticales que cruzan el espacio subdural para drenar los senos. Estas son las venas puente. Quienes tienen más riesgo de hacer hematomas subdurales son los pacientes que tienen una atrofia cerebral, o sea, los pacientes añosos, los pacientes habitualmente alcohólicos crónicos, que se les atrofia el cerebro, los pacientes esquizofrénicos, los pacientes con epilepsia de mal manejo, pacientes drogadictos, muy drogadictos, también tienen atrofia cerebral. Y estos pacientes tienen mayor riesgo, por lo tanto, de hacer un hematoma subdural. Al separarse el cerebro de la dura madre, estas venas puentes se estiran y más riesgo tienen de ruptura. A veces ni siquiera necesariamente por un golpe directo en la cabeza, a veces basta con el antecedente de que el paciente se cayó, sentado incluso, y ya con eso fue suficiente para que el cerebro se moviera lo suficiente dentro de la bóveda craneal para producir la ruptura de estos vasos. Entonces, en este caso, vemos una resonancia y vemos una gran colección subdural en toda la convexidad izquierda en forma de luna creciente o de semiluna. Esta sobrepasa la sutura. En este caso, nosotros sabemos que la sutura coronal está más o menos a esta altura y claramente sobrepasa la sutura. En este caso, vemos que la colección es hiperdensa, o sea, correspondería a un subdural agudo, y acá es una colección hipodensa con respecto al parénquima cerebral y por lo tanto es un subdural crónico. Y aquí tenemos varias temporalidades. Tenemos un hematoma que es hiperdenso, o sea, es más bien agudo. Y acá fíjense que también hay una colección subdural que en este caso es isodensa con respecto al parénquima. Por lo tanto, es una lesión que es subaguda y probablemente lleva alrededor de 10 a 14 días de evolución. Acá, si se fijan, tenemos toda la convexidad del lado izquierdo y también al lado derecho con una colección subdural isodensa. En este caso es claramente un hematoma subdural subagudo y lo complejo de estos hematomas es que muchas veces no se ven por un ojo no experto. O sea, se les puede pasar. ¿Y cómo podríamos orientarnos un poco? Es ver la cantidad de surcos en el cerebro. Si se fijan acá, no hay ningún surco presente. Están todos los surcos borrados, se ve el cerebro apretado, o sea, algo se ve que está comprimiendo el cerebro. Y es este hematoma que inicialmente a cualquiera se le puede pasar. Acá tenemos dos hematomas subdurales, frontales, ¿no es cierto? Acá con componente más hiperdenso y acá ya más bien crónico. Acá nuevamente tenemos colecciones subdurales, pero esta vez la sangre decantó y quedó por sobre, en este caso, el tentorio. Y acá también tenemos una colección subdural que está en relación a la hoz cerebral. Es un hematoma subdural parafalcino, agudo.
Y acá vemos también una colección subural, también aguda, en la convexidad derecha. Si se fijan, ahí tiene efecto de masa, están los surcos borrados con respecto al otro lado. Aquí el ventrículo ipsilateral está comprimido. Otro caso, hombre de 20 años ingresa a la unidad de emergencia luego de un accidente automovilístico. Era el pasajero en una colisión de alta energía. No usaba cinturón de seguridad. El personal del SAMU lo rescata en Glasgow 14, pupilas reactivas isocóricas. Y cuando usted va a verlo al reanimador se encuentra en Glasgow 3, pupilas anisocóricas con el ojo derecho mayor al ojo izquierdo. O sea, claramente tuvo un deterioro neurológico, el paciente está grave y el paciente tiene signos de hipertensión endocraneal con una herniación cerebral. ¿Cuál es su conducta? Entonces, primero que nada, recordar el ABC, ¿no es cierto? O sea, primero tenemos en este paciente que asegurar la vía aérea. Sabemos que Glasgow menor o igual a 8 hay que entubarlo sí o sí. Con un Glasgow superior, si es que lo vamos a trasladar, hay que evaluar si van a requerir intubación también o no. En este caso vamos a intubar al paciente, está en Glasgow 3 por supuesto. ¿Por qué es importante intubarlo de inmediato? Porque recuerden que el mayor factor pronóstico del paciente es si el paciente hace una hipoxia. Eso es lo peor que le puede pasar al cerebro. Y lo segundo más importante es que el paciente esté con una hipotensión sostenida. O sea, es necesario el ABC en estos pacientes. Es lo más importante. Luego, cosas súper básicas pero que a todo el mundo se les olvida es la posición de la cabeza. Hay que elevar la cabeza a 30 grados, línea media. Se pueden hiperventilar estos pacientes graves. ¿Y cuál es el efecto de la hiperventilación? Es que vamos a disminuir la PCO2. Por lo tanto, se va a producir un cierto grado de vasoconstricción cerebral y posteriormente, gracias a esto, va a disminuir el contenido de sangre dentro de la cabeza y por lo tanto del contenido intracraneal y de la PIC. Ahora, ¿cuánto hiperventilarlo? Máximo hasta 30 milímetros de mercurio de PCO2. Mayor hiperventilación va a producir más vasoconstricción cerebral y por lo tanto lo vamos a llevar a una isquemia. O sea, hay que monitorizar al paciente. Otras medidas que podemos hacer es pasarle un suero hipertónico al 10%. Las ampollas vienen listas, solo hay que cargarlas, vienen listas al 10%, un cc por kilo de peso endovenoso en bolo. Además, recordar que todo paciente con un TEC grave debe recibir anticonvulsivantes. Y aquí pueden ocupar lo que tengan a mano, fenitoína o levetiracetam. Y ambas vienen en presentaciones endovenosas o vía oral. Hay que elegir la que tengan más a mano. Exámenes generales y preoperatorios, hemograma, precoagulación, clasificarlo, crea electrolitos y llevar a escáner sin contraste de urgencia. Ojo, aquí está un paciente que está en un accidente de alta energía, que hay que ingresarlo pensando que es un politraumatismo y por lo tanto no solo escáner del cerebro, sino obviamente escáner de columna cervical y un tórax, abdomen y pelvis. Y aquí encontramos que este paciente tenía un gran hematoma extraural. ¿Cuál es la definición del hematoma extraural? Que es una colección de sangre en el espacio virtual que hay entre la dentadura madre y el cráneo. Se encuentra aproximadamente 1 a 4% de los TEC. Es mucho más frecuente en jóvenes. ¿Y por qué no se da en pacientes de más edad? Porque sobre todo después de los 60 años la dura madre está muy pegada al hueso, entonces es extremadamente difícil que se produzca un hematoma extraural. Y la fisiopatología es que se rompe un vaso. Habitualmente la arteria meninge media, por lo tanto el sangrado arterial va a hacer que sea un hematoma que va a ser rápidamente creciente y rápidamente va a producir síntomas. Y hay un porcentaje bastante menor de sangrados que son venosos o asociados a las mismas fracturas occipitales, parietales o fenoidales. Entonces, aquí nuevamente tenemos un hematoma extradural
forma lentiforme, ¿no es cierto? Aquí se ve una fractura y el hematoma mismo. Esto es una resonancia. No es lo habitual de pedirle una resonancia a un paciente con un politraumatismo. La única razón por la que uno le podría pedir una resonancia, que son más lentas para tomar, o sea, la resonancia más rápida es el protocolo Stroke, que se demora como 10 minutos, no está indicada en un paciente con un politrauma. La única razón para pedirle una es que simplemente no tengan escáner disponible porque se echó a perder. Sería la única razón para pedir una resonancia. En cuanto a la localización, la mayoría de los hematomas son supratentoriales y hay un porcentaje mucho más pequeño, de un 5 a 10%, 5 a 10% que se produce en la fosa posterior, como se ve acá, que está apretando el hemisferio cerebeloso del lado derecho. Eventualmente podría llegar a ocluir incluso el cuarto ventrículo y producir una hidrocefalia por obstrucción. Aquí tenemos la imagen de un paciente donde aquí se ve una contusión de partes blandas del scalp. Inmediatamente acá uno habitualmente encuentra una fractura que acá no se ve graficada, pero hay fracturas que pasan la línea media y van a pasar a llevar el seno sagital o cualquiera de los otros senos presentes en la cabeza, y eso puede llegar a producir un hematoma extraural también. Caso 3, hombre de 58 años, presenta una caída de altura desde una escalera en estado etílico agudo. Al ingreso presenta aliento alcohólico, agitación, desorientación, se queja de cefalea, obedece órdenes en forma lenta y moviliza las 4 extremidades. Nosotros vamos a ver esta imagen y lo primero que tenemos que ir a ver es pensar que esto fue por contragolpe, por lo tanto vamos al otro lado y vamos a ver si hay alguna fractura en esta zona, o en este caso acá donde hay aumento de las partes blandas y por contragolpe se produjo esta contusión. En cuanto a la contusión cerebral, entonces, puede que inicialmente las contusiones sean pequeñas, que sean puntiformes, que sean muy, muy chiquititas, pero ojo, hay que tomar un escáner de control a las 24 horas porque muchas contusiones pueden crecer en las siguientes horas. Hay que tener mucho ojo. Se pueden hacer más confluentes y pueden crecer y pueden hacer un efecto de masa importante. Ya cuando pasan los días, estas poco a poco se empiezan a absorber y se va produciendo una encefalomalacia en esa zona con pérdida de volumen del parénquima cerebral. En cuanto a la localización, habitualmente van a estar adyacentes a protuberancias óseas, habitualmente en el lóbulo temporal y en el lóbulo frontal. En cuanto al lóbulo temporal, lo podemos encontrar en el polo temporal y el lóbulo frontal también en el polo frontal y en la parte más inferior del lóbulo frontal. Aquí tenemos algunas muestras de contusiones: temporal, frontal, bifrontal es mayor a derecha, nuevamente bitemporales, mayor a derecha, aquí una muy pequeñita que está a nivel de tronco y acá una que está en los ganglios de la base. Caso 4, tenemos una mujer de 27 años que presenta una caída en bicicleta sin casco, con un golpe en el cráneo en la zona temporal derecha, refiere a posteriores mareos, vómitos, dificultad para oír por el oído derecho. Al examen está en la U15 y hay presencia de sangre en el conducto auditivo externo. Vamos a tomar un escáner. Aquí vemos un poquito de neumocéfalo y vamos a mirar acá ventana ósea y hay claramente una fractura en la porción petrosa del hueso temporal derecho. Entonces, ¿qué otras cosas podemos ir a buscar clínicamente en la paciente? Es ver que no tenga una parálisis facial periférica. Y eso es porque el nervio también atraviesa dentro de su trayecto a través del hueso temporal. Así que hay que ir a buscar dirigidamente una parálisis facial.
Lo otro es que muchas veces las fracturas del temporal no se ven claramente. Entonces, primero hay que fijarse que las celdillas mastoides y el resto de las celdillas, si están ocupadas por sangre o no. Y cuando están ocupadas por sangre, hay que ir dirigidamente a buscar la fractura. La fractura de base del cráneo, algunas características son los ojos de mapache, podemos tener lesiones en la mastoide, hemotímpano, rinorrea y otorrea, déficit de algunos pares craneales, pérdida auditiva, pérdida de líquido cefalorraquídeo a través de la dura madre. El riesgo es que vayan a hacer una meningitis. Entonces, los días posteriores a el TEC, nosotros tenemos que estar atentos a que no se vaya a producir alguna pérdida de líquido cefalorraquídeo, ya sea a través de la nariz o del oído. Hay que tener harto ojo de que no vayan a hacer meningitis. Lo habitual es que estos pacientes vayan a resolverse espontáneamente dentro de los primeros días. Y muy ocasionalmente va a requerir alguna cirugía o algún procedimiento adicional para parar la salida de líquido cefalorraquídeo. No hay que darles antibióticos profilácticos. Hay una revisión de Cochrane que habla de que al darle antibióticos lo único que uno está haciendo es que va a seleccionar las bacterias resistentes a antibióticos. Así que no hay que darles antibióticos profilácticos. Caso 5. Mujer de 30 años presenta un accidente en motocicleta con un golpe en el cráneo. Es rescatada de la escena con compromiso de conciencia, se consigna un Glasgow 5 en el lugar. Y cuando llega a la urgencia, ¿no es cierto?, se ve que persiste en Glasgow 5 y sin sedación. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Tenemos el escáner, ¿no es cierto? Aquí una pequeña hemorragia subaracnoidea interpeduncular. Acá tenemos unas gotitas muy chiquititas dentro del ventrículo, tenemos un hemoventrículo. Y acá, si se fijan en los surcos, hay pequeñas colecciones de sangre. Eso es una hemorragia subaracnoidea, que por sí sola no explica el compromiso de conciencia. Entonces, la hemorragia subaracnoidea traumática es la más frecuente versus la aneurismática. Se produce por lesión de los vasos que están en el espacio subaracnoideo o también por extensión directa de contusiones o hematomas intracraneales en el espacio subaracnoideo. Son líneas de hiperdensa a lo largo de los surcos cerebrales, cisura silviana o las cisternas de la base. A diferencia de cuando hay un aneurisma roto, la hemorragia subaracnoidea traumática, la presencia de la sangre la vamos a ver en la convexidad, en la periferia. Cuando es aneurismática, principalmente la vamos a ver en las cisternas de la base. Ahora, lo que sí nos podría explicar el compromiso de conciencia de esta paciente que tuvo un accidente de alta energía, que llegó en Glasgow 5, es un daño axonal difuso. ¿Y qué es el daño axonal difuso? Es una lesión que se produce en la unión de la sustancia gris con la sustancia blanca, y cuando se produce un movimiento de aceleración sobre el cerebro, dado que la sustancia gris y sustancia blanca tienen distintas densidades, van a girar o van a moverse a distintas velocidades y ahí se va a producir la ruptura. Esto está presente en un 80 a un 100% de los pacientes muertos por TEC. ¿Y cómo se puede presentar? Se puede presentar efectivamente como un compromiso de conciencia que puede ir desde la confusión hasta un coma. Y aquí se ven distintos estadios o grados de daño axonal difuso. El más inicial, el más leve, es el que vemos a nivel de la convexidad, la unión de la sustancia blanca con la sustancia gris. Grado 2 a nivel del cuerpo calloso. Y ya un grado 3 es cuando ya tiene un daño más bien profundo. ¿Qué pasa? Que las imágenes puede que pasen desapercibidas o tengan muy pequeños focos hemorrágicos
en las zonas en que ya mencioné. Entonces, acá por ejemplo vemos un escáner que hay muy pequeñas contusiones subcorticales y esto es altamente sugerente de un daño axonal difuso. Y lo mismo acá, pero con lesiones más importantes a nivel de tronco. Y se ven unos pequeños foquitos hiperintensos en la resonancia y esto podría explicar un compromiso de conciencia importante en un paciente que sufrió un traumatismo de alta energía. Y eso es todo.